amigos de la región, queremos darles a todos una cordial bienvenida a este evento, que de hecho se realiza por primera vez en América Latina. Pero es un evento que seguro va a dar la apertura para muchas nuevas reuniones que esperamos celebrar tanto en el Ecuador como también en otros países. Estamos muy contentos de que podamos todos estar aquí y también de que ustedes estén aquí con nosotros, tanto las autoridades de la universidad como también nuestro querido invitado, el embajador de Rusia, Jan Bolyai, nuestros amigos, también invitados expertos externos, también internos y todos ustedes por supuesto también. Sean todos bienvenidos. Para comenzar vamos a invitar primeramente al rector Alfonso Espinosa con unas palabras de introducción de la apertura del evento. Queremos por favor invitarlo. Señor embajador de Rusia, distinguidos asistentes, en realidad este evento tiene especial importancia por cuanto, como se ha señalado, es la primera vez que en América Latina Kaspersky organiza este tipo de reuniones. Para la Escuela Politécnica Nacional es muy satisfactorio el contar permanentemente con la colaboración con el medio externo, sea público, sea privado. Y esa es la razón inclusive por la cual tenemos esta infraestructura que está construida solamente para cursos de capacitación, cursos de educación continua, eventos, en la medida en que, si bien la Escuela Politécnica Nacional tiene aproximadamente 11.500 estudiantes, anualmente nosotros realizamos eventos para el sector externo al que asisten más de 6.000 personas. Por lo tanto, la duración de la escuela es bastante fluida, bastante fuerte, y esto tenemos que fortalecerlo. Ahora estamos en un evento relacionado con seguridad informática, un aspecto de mucha importancia en la medida en que, dada el proceso enorme de crecimiento de las redes y de la información, se producen naturalmente también eventos delictivos, elementos que no necesariamente están acordes con la ética profesional. Y para contrarrestarlos no basta simplemente con tener normas, con tener determinados procesos de sanción, sino fundamentalmente tener conocimiento técnico que nos permita contrarrestarlos. Y esa yo creo que es la principal labor que une pues, los esfuerzos tanto de la empresa como de la universidad. Todos nuestros graduados, no solo de la Politécnica, sino de las diferentes facultades de ingeniería en sistemas en el país, deben tener un conocimiento de estas áreas, de tal manera de que cuando vayan a trabajar pues puedan dar una respuesta a las demandas que las empresas les solicitarán para tener sus sistemas absolutamente seguros. Yo agradezco mucho a la empresa Kaspersky, al señor embajador, por la organización de este evento, y tengan ustedes pues nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quería también entregar una carta, una placa a las personas de la empresa Kaspersky por la colaboración y el trabajo que hemos realizado. Muchas gracias. Acorté el caminito, subí de una, ¿no? Ahora queremos invitar a continuación a nuestro muy distinguido invitado, al señor embajador de Rusia, Jan Bolyai, también con unas palabras que todos de seguro queremos escuchar. Por favor. Buenos días, señor rector, las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional. Buenos días a todos los invitados especiales y participantes de esta conferencia estudiantil internacional. Es para mí un placer saludarles a todos ustedes y es un honor de hablar en la primera conferencia en Ecuador, en América Latina, de tal escala. Tiene importancia no solamente para todos aquí presentes, sino para todo el país, que vive en una época informática.
Hay que destacar que está organizada por la empresa rusa Academia Kaspersky, que es el líder del mercado mundial, mercado ruso en particular, de software antivirus. Esta conferencia representa una gran oportunidad para los jóvenes para intercambiar opiniones, experiencias en la esfera de la seguridad cibernética. Estoy seguro que el pensamiento científico ruso será útil para todos los participantes y hará un aporte considerable en el desarrollo de las tecnologías de la protección de datos personales de los users en todo el mundo. Se puede decir con seguridad que los expertos rusos son mejores en el mundo y por eso esta conferencia va a representar la ciencia rusa en América Latina, dignamente. Al finalizar, quisiera desear a todos los participantes y los organizadores de este gran evento éxitos en su celebración, altos logros profesionales y científicos y suerte en todo. Muchas gracias. Estamos de seguro muy agradecidos también por estas palabras y también estaríamos más agradecidos aún ahora al escuchar al decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, a Carlos Montenegro. Por favor, le invitamos. Señor embajador, señor rector, señor vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional, distinguidos asistentes y invitados a este evento de carácter académico. Como es conocido, el país le ha tocado de un solo golpe entrar en un mundo globalizado. Y efectivamente, desde la perspectiva de la seguridad de la información, nosotros tenemos una casuística muy complicada. Prácticamente todos los días tenemos incidentes de seguridad que comprometen a la empresa pública y a la empresa privada en el país. Naturalmente, este conjunto de casos lo que ha hecho es que desde la universidad nos preocupemos por desarrollar, además del trabajo diario académico, eventos de este tipo, que lo que creo que es que además de potenciar las posibilidades de los estudiantes, del conocimiento que se maneja en las aulas, permite socializar un problema que en este momento es fundamental para el país y que en momentos determinados inclusive compromete a la propia democracia del país. Uno de esos temas muy importantes a tratar es el tema de la ciberseguridad. Con este evento estamos de alguna manera contribuyendo para que estos temas técnicos se discutan y se difundan socialmente. Pero tenemos otro gran reto, que es el tema de la gestión de seguridad de información, que desde la universidad creo que se debe dar los criterios que nosotros como académicos consideramos que se va a tomar en cuenta en el país para que estos problemas se vayan variando sucesivamente. En el fondo, lo que está en juego es la información del ser humano. De alguna manera, la protección de los datos públicos y la protección de los datos personales dicen de la capacidad del país. Hay estudios a nivel internacional que llegan a la conclusión que esto es una cascada, es decir, desde la pequeña empresa, continuando por las empresas más grandes, continuando por las organizaciones estatales y terminando en los estados, allá se tratan los problemas de seguridad, tanto de ida como de regreso. Esperemos que estos eventos académicos contribuyan a que de aquí nazcan criterios para políticas de seguridad de la información que después sean tomados como referencia a nivel del país y se regrese sucesivamente en términos dialécticos hacia las empresas y hacia los individuos. Yo espero pues que este evento sea de utilidad tanto desde el punto de vista estudiantil como desde el punto de vista profesional
y pues bienvenidos señores de Kaspersky al país. La relación de la universidad con la empresa privada y con la empresa pública en países en vías de desarrollo no es una relación muy sencilla. Sin embargo, hay que irla construyendo, puesto que la globalización está, queramos o no queramos. Gracias. Muchas gracias, señor Montenegro, por estas palabras. Y finalmente tengo el placer también de invitarla a Natalia Abelets, quien también dará una introducción formal a este evento, como una persona que forma parte integral de Kaspersky, que ha trabajado mucho en este tema con nuestros compañeros, con Benjamín, y que también queremos de seguro escuchar el mensaje que ella proyectará a todos nosotros. Buenos dias. Can you hear me back there? Well, thank you, Dima. Unfortunately, I didn't get a word. I'm really ashamed. And I promise by next year, when we are having the second South American round of the student conference, I'll be doing a better job speaking Spanish. But actually, I'm very excited to be here at the first South American round of the Kaspersky Student Conference, Cybersecurity for the Next Generation. And I think around this room, we have some of the most brilliant scholars and students who will definitely help to shape the future of data security. But first and foremost, I would like to congratulate our 6 student finalists. Guys, will you please stand up? Let's welcome them. You've already done a good job, and you're already winners, remember that. And I just wish you could luck this out to them. So, I would also like to take this opportunity and specifically thank Escuela Politécnica Nacional for being such a wonderful host and for hosting this conference, because without you this wouldn't be possible. So thank you so much. I think it would be pretty fair to say that at Kaspersky Lab, we believe that it's imperative to collaborate with universities and colleges around the world. Because aligning closely with universities and colleges of their students and their faculties ensure that we are working with the industry's most bright minds around the globe. It's very crucial for us. And I think, as we've seen over the past year, the threat landscape is constantly changing and growing, and I'm not going to go into details because our experts will do a better job in this, but only partnering with universities like Escuela Politécnica Nacional or any other academic partners that we have around the world, and we have many, help us to stay at the forefront of data security and, of course, ultimately better prepare ourselves to protect our customers and protect businesses globally. So hopefully, when we walk out of here, out of this room today, we will all leave with a greater sense of connection and empowerment to improve the level of security in the information technology. So together, only together, we can fight the bad guys. And I really hope that you are as excited as I am to get started. And I'm very happy to hand the stage over to the head of the Global Research and Analysis team at Latin America Kaspersky Lab, Dmitry Bestuzhev. Let's welcome him again. Muchas gracias, Natalia. Y ya estoy confundido, quiero hablar en inglés, en ruso, en español, todo el mundo. O sea, muchas gracias, seguro que sea antes. Pues vamos a hablar en español. La idea de esta presentación es sintonizarnos a la misma onda en la cual todos vamos a estar, entendiendo que las amenazas que existen hoy no son las mismas que hubo hace 10 años, cuando se trataba de que hacía la máquina lenta, de repente puedan borrar algo de información, o hasta el pasado reciente cuando se trataba de robo de información financiera. No, hoy las reglas del juego han cambiado y vivimos en una guerra no declarada, una guerra invisible, una guerra que realmente trae no solamente impactos cibernéticos por
tratarse de espacio cibernético, sino también impactos físicos. Y este es el tema de la presentación que quiero, por favor, comenzar a hablar ahora con ustedes. Este es mi Twitter, a través del cual yo les invito a que después puedan hacerme las preguntas, si es que les gusta o simplemente sí. Algunos dicen, necesito ver para creer, ¿no? ¿Se han escuchado eso? Ver para creer. ¿Quién cree esto? Que para creer hay que ver. ¿Puede levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces aquí está el ejercicio para ustedes. Si es ver para creer. ¿Qué ven aquí? Pues digan, no tengan miedo. ¿Qué ven? Generador, muy bien. ¿Qué más ven aquí? ¿Saben lo que realmente está dibujado aquí? El viento. Y ustedes no lo pueden ver. ¿Será que entonces el viento no existe porque no lo podemos ver? Sí que existe porque podemos ver el impacto que este causa. ¿Sí pueden entender? Ahora miren esto, ¿qué ven aquí? ¿Qué es? Una lamparita, ¿verdad? No es cierto. Aquí lo que vemos es la fuerza eléctrica que da el resultado la luz. Nuevamente, ¿se puede ver la electricidad? No se la puede ver, pero se puede ver el impacto. Asimismo, la frase ver para creer no tiene base científica. Aquel que piensa que para creer en algo no tiene que ver, está absolutamente equivocado. Es como un approach, una forma de tratar los asuntos bastante errónea. ¿Por qué lo digo esto? Porque si nosotros recordamos hasta el Hollywood, ¿no? ¿Recuerdan? ¿De dónde es esta imagen? ¿Recuerdan? James Bond. Sí, ¿cómo se llama la película? James Bond. Sí, James Bond, que la serie Skyfall, ¿verdad? Esta es una explosión de misiles de un departamento de la inteligencia de ellos. ¿Y quién recuerda cómo es que sucedió esta explosión? ¿Pusieron una bomba? ¿Y cómo fue? ¿Cómo es que lo explotaron? Sí, ahí Natalia me muestra eso. A control remoto. ¿Saben cómo fue? Así, a través del virus informático. Eso es también una foto de ahí, de la película. Hubo un virus informático que un exagente había introducido a la red de misiles que le permitió primero filtrar la información, explotar el edificio y luego hasta llegar a tener otro acceso no autorizado más completo a toda la red al entregarles su computadora o su máquina. Ellos la conectaron a la red y toda la red comprometida. Ahora, ¿qué creen? ¿Que esos son cuentitos de Hollywood o una cosa real que pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que sí. ¿Y saben por qué esto pasa? El Hollywood se inspiró de la vida real. Ellos se inspiraron y por eso la película fue muy buena, ¿verdad? Pero es que realmente esto sucede. Y quiero hablar con ustedes de esto en este momento. Vamos a hablar de mirtos y guava. ¿Alguien sabe lo que es mirtos y guava? ¿No? Guava, de hecho, es en español guayaba. Guayaba. Esa es la frutita que comemos. En inglés se llama guava. Ese es el nombre de guayaba. Pues, ¿qué será esto, no? Para esto tenemos que remontarnos al año 2010, 17 de junio. En esa fecha, 17 de junio, el mundo conoce por primera vez algo que ahora conocemos como armas cibernéticas. Hablamos de la amenaza llamada Stuxnet. Ese día fue por primera vez que una compañía bielorrusa, encontró un virus. Ellos no entendían siquiera de qué se trataba. Ellos solo dijeron, mira, qué extraño, escribieron así, un post así de este tamañito, que nosotros luego lo vimos y comenzamos a investigar y vimos que no se trataba de un rootkit, como se decía, sino de algo mucho más grande. Pero aún no sabíamos qué era. En el código encontramos esta línea, mirtos, esa es una línea hacia el código fuente, ¿no? Mirtos, ahí están los objetos, guava. Pues no sabemos qué es lo que era exactamente. Comenzamos el análisis. Dentro de pocos días llegamos a ver que interesante, este rootkit resulta que se propagaba a través de las USBs, pero de una forma extraña, no aprovechando los típicos trucos de Autoram.info, sino que grababa archivos temporales en los medios de almacenamiento de información extraíbles.
Estábamos comenzando entonces a publicar de a poco la información que encontrábamos. Era casi como llevar un diario de investigación en el cual publicábamos cada día un nuevo hallazgo que se nos encontraba. Entonces lo primero que vimos, mira, resulta que se propaga por observar, pero de una forma extrañísima. Se trata de algo duro. Vimos a través de nuestro sistema KSL, hicimos un levantamiento de mapa y encontramos que el virus atacaba en su principal como objetivo Irán como el país, el blanco número 1. Claro, hubo países como podrán ver ahí de Oceanía y también de India, y también hasta fíjense en este país chiquitito, un verdecito que está ahí, ¿sí le ven? En América Latina. ¿Cuál? El Ecuador. Y otro Venezuela, porque ese era... yo les voy a decir por qué. Por el modelo político que manejan ambos países en este momento. Eran países interesantes para aquellos que estén detrás del Stuxnet. Aún no sabíamos que era Stuxnet. Solamente estábamos pensando de que era algo duro, pero no sabíamos qué era. Comenzamos a ver y encontramos que esos rootkits habían sido firmados por un certificado digital de Realtek, una compañía que produce drivers de sonido, de las tarjetas de audio, etc., ¿no? Y el emisor del certificado era nada más y nada menos que VeriSign. No quedamos locos, o sea, era algo absolutamente nuevo. Para lograr eso, no se trataba del crimen cibernético común y corriente, tenía que ser alguien poderoso, con un gran caudal científico, económico, político y hasta militar. Luego, nos dimos cuenta que resulta que a través del código el objetivo no era robar la información, sino atacar los controladores lógicos programables, o tal llamados PLCs, producidos por Siemens, que se llaman SCADA, ¿no? Cuando pensamos en SCADA, pensamos en la RAM, leíamos el periódico, ¿qué creen que entonces de qué nos dimos cuenta? Que resulta que hubo alguien que estaba interesado altamente en el programa nuclear de Irán, que hasta ahora está en las orejas de todo el mundo, ¿verdad? Alguien utilizó virus informáticos, programas de código malicioso, para lograr los objetivos políticos y militares en Irán a través de Internet y en relación especialmente de su programa de desarrollo nuclear. Comenzamos a acabar más allá, encontramos que, mira, resulta que tiene 3 vulnerabilidades día 0, o sea, que ni Windows sabía, ¿no? Ni Microsoft sabía, ni la gente de la comunidad del análisis, o sea, de investigación y análisis, nadie lo sabía. Para tener este tipo de armamento dentro del mismo programa o conjunto de programas de código malicioso, obviamente se necesita de mucha capacidad científica, mucho. ¿Quién podría estar detrás entonces de eso? ¿Un criminal cibernético? ¿Creen? Yo les digo que no, porque un criminal cibernético lo que busca es dinero. No le importa el programa nuclear del gobierno, no le importa porque no saca ni un centavito. Y él busca dinero. ¿Podría estar un hacktivista? ¿Un miembro de Anonymous? ¿Dulce? No, ¿qué va a hacer? ¿Y qué beneficios sabe? Pues ninguno, porque la prensa no va a escribir sobre él. Nos queda el último y tercer grupo. ¿Cuál es? Gobiernos. Es uno o más gobiernos que podría estar detrás de este ataque. Y que según nuestras estimaciones, el presupuesto que ellos han tenido, por lo menos solo para esta amenaza, solo para Stuxnet, fue aproximadamente de $1.300.000. Obviamente no se trata de un círculo de amigos que hubieran pasado por el cajero automático haciendo unos retiros, invirtiendo $1.300.000 en atacar el programa nuclear de Irán, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede después de esto? Poco tiempo después, al leer el periódico, vimos que extrañamente científicos de Irán que trabajan en la planta nuclear de Irán han sido asesinados, muchos de ellos. Bombas, se les acercaban a personas en moto, les instalaban bombas móviles y explotaban, sus cabezas volaban. Esas son fotos reales de un científico, ¿no? Iraní, muerto. Si alguien dijera, no, pero en el mapa, recuerdan que también estuvo India y todo eso, sí, pero en India no ha dado a nadie ha muerto, pero en Irán sí. Quiere decir que esos
virus, estos programas de código malicioso, Stuxnet y otros de los que vamos a hablar un poco más adelante, fueron utilizados realmente como armas de espionaje, sabotaje y destrucción. Este es el presidente de Irán, cuando he visitado la planta de Irán. ¿Y saben cuál fue el éxito del Stuxnet? Fue tan grande que un 20% de todo el programa nuclear ha sido destruido por el Stuxnet hasta el momento de encontrarlo. Si nosotros no lo hubiéramos encontrado, quién sabe cómo terminaría el programa nuclear de Irán. Hubiera sido tal vez destruido por completo. Lo que hacía este Stuxnet, si recuerdan que atacaban los sistemas CADAS, alteraba el funcionamiento de las turbinas de enriquecimiento de uranio. Con una giración diferente a la establecida normal, pueden provocarse explosiones, etcétera, etcétera. Pues esto ha hecho posible que a través del Stuxnet, el programa nuclear de Irán, se ha congelado o se ha retrasado por 5 años. 5 años. O sea, es como si 5 años no estuvieran haciendo nada. Tan grande fue el impacto. Fue nada más y nada menos por un virus. ¿Qué le parece? Entonces, no, James Bond es muy chiquito al lado de esto, ¿no? Ahí sí que no le explotaron el departamento de 6 muertos, como consta en la película Skyfall. Eso fue destrucción más grande, ¿no? Pero Stuxnet no fue solo. Poco después comenzamos a encontrar a sus hermanitos carnales, que salen de la misma mamacita. Pues eran Duco, Flame y Gauss. Realmente eran, aunque desarrollos diferentes, partían de la misma plataforma, de las mismas manos y probablemente del mismo comando conjunto militar. Probablemente. Algo muy interesante que encontramos como prueba de esto es que está el famoso llamado recurso 207, que se encontraba en el Stuxnet. Primero no encontrábamos ninguna relación entre Flame y entre Stuxnet, pensamos que eso no existe. Pero luego encontramos el mismo recurso 2007 como un plugin dentro del Flame, un virus que era capaz también de espiar la información y que aunque tenía diferente lenguaje de programación, porque usaba un lenguaje de programación Lua, de hecho inventado en Brasil, en una universidad de Brasil, sabemos que salió de las mismas manos, de la misma casa, y que al parecer hubo varios grupos dentro de ese gobierno, o gobiernos, administrado por un probablemente general, un militar, o un grupo militares, que de hecho probablemente hizo posible que estos grupos trabajaran como pobres geeks, pobres nerds, que no sabían nada de lo que hacían. Probablemente ellos le decían, tú vas a desarrollar un módulo de criptografía, tú un módulo de centro de comunicación con el centro de comando y control, tú vas a trabajar en el desarrollo del código. Luego estos proyectos fueron unificados en uno solo. Indica que hubo alguien mucho más que simples programadores, aunque trabajaran para un gobierno. Es decir, es muy probable que esa gente que metió la mano en Stuxnet, Duco, Flame y otro, ni siquiera sabe que ellos exactamente han estado detrás de esto específico. ¿Qué les parece? Nuevamente, se trata de altos planes, ¿no? O sea, debería ser alguien muy grande que estuviera detrás. Recuerdo que el hallazgo del Stuxnet fue en junio de 2010. Pero ¿cuándo realmente se desarrolló esta amenaza? Esta es una gran pregunta. Al analizar el Flame y su infraestructura de comunicación con los centros de comando y control, nos dimos cuenta de que los primeros dominios registrados para la comunicación con el Flame remontan al año 2006. En el 2006 es cuando ese gobierno o grupo de gobiernos comenzó el desarrollo de estas amenazas. Ahora les digo esto, estamos en el 2013, han pasado 7 años. Tal vez para alguien de ustedes que lo que yo les estoy contando ahora es como cuando Colón descubrió América. Pero se imaginan lo que habrán inventado ellos ahora, 7 años después, lo que están desarrollando hoy en sus laboratorios. Yo no sé cuándo lo encontraremos. ¿Y saben cuál es el problema? No que nosotros no lo podamos encontrar o analizar. El problema es el propio político. Nadie te abre las puertas de tu casa y dice, sospecho que tengo un virus. Yo no puedo ir allá y decir, por ejemplo, a quien sea, a un presidente de la República, ¿sabe que voy a regresar a Somalia porque sospecho que usted está bajo ataque de espionaje? ¿Me darán acceso? No me darán. Entonces los propios gobiernos han hecho posible que estos virus, estas amenazas existan como dentro de los invernaderos, creciendo y dando fruto. Porque nosotros tenemos muchas
socioinvitaciones políticas. Tú contactas a una entidad que trabaja supuestamente en la lucha contra el crimen cibernético, CERT, una institución del gobierno. Entonces dice, yo quiero colaborar contigo, este es el NDA, quiero que lo firmemos, como el acuerdo de confidencialidad. ¿Y saben que no firman? ¿Y saben por qué dicen que no firman? Porque somos neutrales y no trabajamos con ninguna compañía de antivirus en particular. ¿Qué les parece? Cierto, no trabajas con la compañía de seguridad, trabaja tú mismo, pero tú mismo no eres capaz de hacerlo. No tienes recursos científicos. Lo que hace posible entonces que los que estén detrás de Stuxnet, Flame, Gauss y otros puedan cometer sus actos de terrorismo, espionaje, sabotaje durante muchos años. Muchos años. Así que el año 2006, recuerden, es el año en el que la historia de la humanidad cambió. Es cuando, en vez de las armas convencionales, se comenzaron a utilizar las armas cibernéticas, que se están utilizando hoy, se siguen utilizando hoy. No hay ninguna regulación, nadie regula el desarrollo, no es como armas nucleares, nadie regula el desarrollo de armas cibernéticas y nadie quiere regularlo porque a todos les conviene seguir abusando de esta situación. Bien, ahora el día 30 de enero, pues hace 3 días atrás, en Siria pasó algo muy interesante. Esta es una foto de lo que fue bombardeado en Siria, un centro científico, donde de repente, así como estuviéramos ahora aquí, 2 aviones, según la prensa israelitas, ingresaron al espacio aéreo y de forma dirigida bombardearon este centro científico en el cual hubo esto y hubo esto. Miren la foto de este señor. Tiene la cara de un científico o de un terrorista. Aunque ni parece ni militar, ¿no? Porque sería que tipo, si yo le hiciera trotar 3 kilómetros se muere. Pues eran científicos. Para hacer tal cosa, para bombardear algo de una manera dirigida, no masiva, se necesita contar con mucha información previa. Mucha. ¿Cómo lo obtienes? Probablemente podemos hablar de un nuevo Stuxnet. Probablemente. Quiero especular aquí un poco, pero es que estas cosas no se dan como así, ¿verdad? Podríamos entonces hablar de este nuevo Stuxnet. Quizás sí, pero quizás no. Puede que estemos hablando de algo que encontramos recién, que se llama el Octubre Rojo. ¿Alguien ha escuchado sobre esta campaña de espionaje del Octubre Rojo? Una persona, muy bien. 2, exacto. Bueno, yo creo que mis compañeros también, por supuesto, estamos ahí. El Octubre Rojo también remonta al año 2009, cuando los primeros programas de código malicioso fueron programados y básicamente eran algo mucho más simples que el Stuxnet, pero eficientes. Llegaban a través del correo electrónico a la víctima aprovechando 3 diferentes vulnerabilidades, 2 en Word, 1 en Excel, acompañadas de alto contenido de la ingeniería social, y cuyo objetivo fue no infiltrar a ustedes o a mí, embajadas, centros de investigaciones científicas, centros, yo no sé, secretos del desarrollo de los países, etc. Por supuesto, los mensajes de correo electrónico venían con un contenido mucho más atractivo. Por ejemplo, si el mensaje fue enviado a una embajada, venía como un documento que hablaba sobre algún convenio de este país con el que una nueva actualización de la ley, de modo que el funcionario de la embajada daba clic. Y daba clic también porque decía, es que yo tengo antivirus. Decía eso, ¿no? Es que yo tengo antivirus. Pues por supuesto que esto es muy malo pensar así, yo tengo antivirus, porque se necesita complementar el antivirus con diferentes prácticas. Es como pensar que a mí no me pasa nada si salgo de la calle. ¿Por qué? Porque yo pago mis impuestos y mis impuestos van para el salario de la policía. Y la policía me resguarda. Por eso puedo andar donde yo quiera, a la hora que quiera, porque la policía está para servir, hasta dicen ahí, servir o proteger. ¿Cierto o falso? Ah, pues que lo otro, o decir, porque tengo la chapa en mi casa, pues nunca me van a robar. Porque es que no tengo la chapa, tengo seguridad. ¿Cierto o falso? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, así de tonto, disculpen por la palabra, pero me gusta decirlo, así de tonto es pensar que tengo un antivirus. Pues, ellos también pensaron en eso,
tenían el antivirus. ¿Cuál fue el resultado? Este es el mapa de infecciones de diferentes como centros, pueden ver ahí, de críticos de los países, donde podemos ver Chile y Brasil como el foco de estos ataques, si hablamos de América Latina. En Brasil ya contamos más de 10, cerca de 14 infecciones dirigidas. Podrían decir qué gran cosa, pero 14, puede ser 14 embajadas, podrían ser, qué sé yo, 14 plantas de ensamblaje de aviones. Eso es muy diferente que 14 personitas que tienen ahí sus tarjetas de crédito. En Chile también contamos por lo menos con 2 centros de ataque. Nuevamente, no saben qué dolor de cabeza es poder colaborar con, por ejemplo, autoridades de Brasil. Qué dolor de cabeza. Tú le dices, yo te voy a ayudar, y ellos, como decimos en ruso, te meten palos en las ruedas. O sea, quiere caminar, quiero compartir contigo la información, firma aquí en papel, porque yo necesito también estar seguro de que tú luego no lo publicarás ante el público y va a decir, Dimitri, que estuvo firma, me dijo que me atacaron ellos, ¿no? Yo no puedo estar en eso. Firma el documento, guardamos la contestación. Ah, no firmamos el documento. Pues qué pena, ¿no? Con eso, los que están detrás del Red Octubre Rojo, ¿qué es lo que hacen? Siguen sacando la información. Hoy, en este momento, de Brasil y de Chile están filtrando información mientras nosotros estamos hablando aquí. ¿Quién podría estar detrás del Octubre Rojo? No sabemos. Pero son personas que hablan ruso, pero son muy inteligentes. Mira, por ejemplo, para infectar a las personas que hablan español utilizaban estos nombres de archivos: Mercosur Imports o copia de guía de teléfonos 2. Bueno, si a alguien de una embajada le envían un correo que diga Mercosur Imports, ¿creen que lo abrirá? Pues que si lo abrirá, ¿no? Pues se infectarán. Entonces, si no tiene que esperar, pues sí se infectará. Pero resulta que, claro, la gente que está detrás de esto son las personas que hablan ruso, pero no sabemos quiénes son. Y de verdad no lo sabemos. Probablemente estamos hablando de algo como personas que podrían ser, que buscan el mejor postor, no necesariamente representan al gobierno. Algo muy interesante es lo que ellos hicieron, los que están detrás de la red Octubre Rojo, han implementado un módulo. En vez de infectar los celulares, interceptan la comunicación de sincronización por el cable USB de su teléfono con su computadora. Es decir, a mí no me importa que tenga iPhone, Android, que tenga Windows Mobile, que tenga lo que quiera. Cuando lo conecten a su computadora, así o por USB, ahí le pillo, ahí le robo todo. Puede ser hasta un Nokia 1100. Con tal de que usted le conectó ahí, listo. Vamos a robar sus contactos, todo lo que haya. No importa. Pues muy inteligente, ¿verdad? Porque en vez de ir a infectar los dispositivos, infectemos la madre, ¿no? A la cual se conectan todos los dispositivos. Con esto, creemos que los que están detrás del Octubre Rojo pueden ser tipos como estos. Aunque no parecen rusos, pero la idea es esa, ¿no? Que son como mercenarios cibernéticos. Hoy en día apareció un grupo muy interesante. Son como asesinos a sueldo. Asimismo son mercenarios cibernéticos. No importa, digamos, yo robo la información de Brasil, pero ¿quién es el enemigo de Brasil? Un tal país. Ok, ¿cuánto me das? Yo te doy todo, ¿qué quieres saber de ellos? ¿Quién es el enemigo de Chile? De hecho, yo sé quién es, pero no lo puedo decir por razones de política, ¿no? Ah, no se preocupen, mira, yo aquí tengo todo de Chile, y desempleo. Pues, lo mismo pasa ahora. A veces algunos gobiernos pueden pensar, bueno, el Ecuador ama la vida, así dicen. ¿Cierto? Pero hay gente que no ama el Ecuador. Y no es que por eso entonces esa gente puede infectar el Ecuador. Puede utilizar a otra gente, a esos mercenarios que al infectar la infraestructura del Ecuador pueda extraer la información y venderla a las terceras manos. Ecuador, aunque es un país pequeño, es muy susceptible a los ataques cibernéticos. ¿Por qué? La tasa de penetración de Internet crece. La modernización del país también está aumentando. El nivel de vida en Ecuador, yo lo comparo con hace 10 años cuando vino, sigue subiendo. El Ecuador es, creo, si no me equivoco, es el país más pequeño del mundo que es el miembro de la organización OPEC de los petróleos. O sea, del más pequeño que es de la industria petrolera, ¿no? La industria petrolera maneja los mismos sistemas SCADA, Stuxnet, que habían sido atacados por el Stuxnet.
Una explotación de una planta, ahí podría también provocar derrames del crudo, podría llevar muchos problemas, podría realmente traer mucho dolor de cabeza, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que yo quería decirles, ¿no? El malware no son virus, es un medio. Es un medio para lograr fines de cualquier tipo, militares, políticos, sociales, cibercriminales, activistas, venganzas hasta por celos. Puede encontrar en internet el mercado negro cuando dice: descubro la infidelidad de su pareja, contrata a los profesionales, que infectaremos todo lo que quiere y le vamos a sacar. Pero que no infectan a ella como persona. Pues es un medio, por eso hay que tratarlo de una manera global, no tratarlo como, un virusito ahí, estaba en un antivirus, formatea la máquina, ya estará bien. Es bien tonto pensar así, bien tonto. Segundo, vivimos en un tiempo de aprovechamiento, me duele decirlo, pero debo decirlo, a todos les conviene esta situación, nadie quiere regularizar nada, porque producir armas cibernéticas es barato, es anónimo y es rápido. Siempre puedes negar. Si tu avión ha invadido el espacio aéreo de otro país y alguien le tomó foto, estás frito. Pero de un virus, ¿cómo le toman la foto? ¿Qué vas a decir? ¿Eso hecho en Rusia? Pues ¿cómo así? No, yo no lo hice, ¿no? ¿Eso hizo el Ecuador? No, tampoco. Siempre lo puedes negar. Es mucho más barato que levantar portaaviones, tanques, submarinos, que utilizar un virus. Y es instantáneo. Un virus para atacar no necesita, bueno, en 30 días que la Marina va a llegar aquí a la costa ecuatoriana. No, en 30 segundos esto va a hacer eso. Y siempre lo puedes negar, anónimo. Yo, mírame a los ojos, somos socios, somos amigos, ¿qué estás? Pues tienes que confiar en mí, somos partners, miramos el futuro juntos. Pues, y finalmente, pues, lo último, ¿hacia dónde va eso? Estos son mis tickets. Con mi cámara tomada, yo volé con mi esposa recién a Costa Rica, ¿no? Volaba en una aerolínea ahí, pues me encuentro. Y no sé para qué, ustedes explíquenme para eso. Mi terminal personal tenía Linux que le dio un reboot. Y fíjense lo que tiene. Pues no. Pero ahí está, es un protocolo, se levanta el protocolo llamado Secure Shell. Secure Shell. Secure Shell sirve para conexiones remotas, es decir, técnicamente de mi puestito, en la clase económica, fue todo bien para ti, en la clase económica de mi puestito, no sé para qué uno técnicamente puede conectarse a algo remoto del avión. Y fíjense otra cosa que tiene, eso también más bobo todavía. ¿Qué es eso? O sea, hay que ser loco, ¿no? Para dejar un USB y decir, mira, tenemos aquí Secure Shell, tenemos USB aquí, pueden insertar ahí algo. Claro, todo es por la comunidad, pero Stuxnet aprovechaba la vulnerabilidad de su USB. Tuco también, Flame, muchos otros, muchos virus llegan a través de los USB. Quiere decir que técnicamente, si dieran la oportunidad, uno podría realmente intentar hasta desde el asiento de la clase económica llegar a tener el control de la computadora del avión. Y yo recuerdo esos statements de Boeing que decían, no, es que tenemos un firewall que divide la red de los pilotos de la red de los pasajeros. O sea, esto es bien chistoso, ¿no? Es como decir, no, tengo mi auto tiene alarma, tiene cierre central y tengo tremenda seguridad, por eso no me van a robar como pues. Eso suena así de chistoso. Con esto no me esas son fotos con mi cámara, no son de internet. O sea, yo tomé todo eso de película. Con esto, imagínense, uno que tendría que volar, a veces tú llegas al aeropuerto y te mira, saca aquí cinturón, pantalón, como que te quedas en calzón, ¿no? Pero la USB que me va a quitar, yo con la USB puedo ingresar al avión. No necesito bombas, no necesito pistolas, no necesito armas. Puedo tener tan solo el cerebro y una USB. Y hacer grandes cositas, si fuera malo, pero trabajo en Kaspersky y soy bueno. No va a pasar nada. Y esto es lo que yo les quería comentar, ¿no? Recuerden, para creer no hay que ver. El viento no ven, pero ven su resultado. Electricidad no ven, pero ven la luz. Lo mismo.
No creen cuando alguien escribe, hay todavía estos pseudo expertos que dicen, guerras cibernéticas, espionajes, eso no existe. Pues que sí existe. Ustedes lo acaban de ver, ¿no? Muchas gracias. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? Hasta las 11. Si quieren hacer una pregunta, y a las 11 tenemos coffee break. Bienvenidos de vuelta a nuestra segunda sesión. Ahora tengo el placer de invitar a mi colega, a Roberto Martínez, quien es el miembro del equipo global de análisis e investigaciones en América Latina. Él es mexicano, reside ahí en Guadalajara, es un experto, verdaderamente un experto en muchos asuntos, especialmente como el análisis forense. A veces algunos de ustedes lo conocen. Y él va a presentar un taller, en el cual todos ustedes están invitados a participar cordialmente. En español sería la detección proactiva de las amenazas de alto perfil, algo así. Entonces queremos invitar por favor a Roberto y esperamos que todos van a poner toda la atención necesaria para beneficiarse de este taller. Por favor. Nuevamente, muchas gracias a Dimitri y a Kaspersky por haberme invitado. Muchas gracias por haberme invitado. Y es un honor y un placer para mí compartir con ustedes esta información de un tema tan interesante. Hace unos momentos Dimitri hablaba acerca de un nuevo tipo, perfil de amenazas y de las características que esto tiene. Y como ya decía Dimitri, bueno, mi nombre es Roberto Martínez, vengo de Guadalajara, México, y trabajo como parte del equipo de investigación y análisis de Kaspersky en el área de Latinoamérica. Y vamos a hablar precisamente de un factor que es fundamental, que es crucial cuando se presenta una amenaza, y esto es la detección. Algo que es muy importante es cuando soy objeto o blanco de un ataque, la capacidad de reacción que yo pueda tener, la velocidad con la que yo pueda actuar es crítica para poder, si no contener, por lo menos sí minimizar el impacto de ese ataque. Y bueno, hablamos hace un momento acerca de las nuevas amenazas. Hoy estamos hablando en muchos de los casos de ataques no tan obvios, no tan evidentes como puede ser una explosión o una bomba, sino que muchas veces es suficiente con implantar una unidad USB infectada en un dispositivo que pueda ser vulnerable para que se pueda comprometer la seguridad de mi información. Entonces estamos ante un nuevo escenario en donde vamos a encontrar gran cantidad de malware desarrollado de forma tal que este no sea detectado, es decir, que pase desapercibido por las herramientas de seguridad. Encontramos que esto puede ser un medio, por ejemplo, para cometer cierto tipo de ilícitos o de delitos a nivel informático, o que puedan tomar el control de mi equipo para realizar algún tipo de ataque en escala. Muchas de esas veces la motivación puede ser financiera, en donde se requiere algún tipo de ingreso, se busca un tipo de ingreso, o como decía Dimitri hace rato, muchas veces en el escenario underground, muchos de los hackers están vendiendo sus habilidades al mejor postor. Es decir, hoy día en el mercado negro se puede encontrar gente que tiene las suficientes habilidades para penetrar un sistema y robar información por cierta cantidad de dólares. Y ante todo esto, bueno, se han presentado diversos tipos de amenazas, por ejemplo, las amenazas persistentes, que son aquellos ataques que van orientados a pasar desapercibidos la mayor cantidad de tiempo, acciones específicamente orientadas a ciberguerra que pueden estar asociadas muchas veces a deshabilitar, por ejemplo, infraestructuras básicas, como mencionaba Dimitri en el caso de Stuxnet, o ciberespionaje, que es el robo de información, concretamente, ponía el ejemplo hace rato, Octubre Rojo. Todo esto nos lleva precisamente a plantearnos de que la amenaza actual ya no se trata solo de virus. Estamos hablando de amenazas mucho más avanzadas, amenazas diseñadas específicamente para causar algún tipo de daño en particular, con blancos muy concretos, con objetivos muy particulares, y lo que da miedo es que todo esto tiene un alto nivel o una alta capacidad de tener éxito. Es decir, es muy probable que este tipo de ataques al final del camino logren su objetivo.
Hablaba Dimitri, bueno, ya no voy a entrar aquí en detalles, hablaba de Octubre Rojo como un ejemplo de ciberespionaje, y hemos visto otros casos en donde los blancos de estos ataques son corporaciones, son empresas. Tenemos el caso de RCA, concretamente, que fue blanco de ciberespionaje, en donde hubo pérdidas financieras importantes, alrededor de 66 millones de dólares, y otras en donde, bueno, inició como un ataque de Anonymous, pero al final se tuvo acceso a información, esa información fue publicada, o esa información fue comercializada, y eso provocó obviamente pues, pérdidas financieras, no solo para las compañías, sino muchas veces también para los usuarios que tenían almacenada su información confidencial en esos servidores. Vemos más recientemente ataques que van enfocados hacia infraestructuras críticas con fines específicos de sabotaje o de provocar algún tipo de disrupción en servicio. Y el punto más importante de estos ataques es que van orientados, si se fijan en su mayoría, hacia el eslabón más débil de la cadena, que en este caso sería el usuario, ¿no? El problema se da con el factor humano. ¿Cuál es el problema del factor humano? No sé si les parece familiar esto que están viendo. ¿Qué sucede cuando en una organización se implementa una política de seguridad? ¿Quiénes son los primeros que están buscando la forma de poder evadirla? Por ejemplo, si se bloquea el acceso a determinados sitios. Ustedes busquen en los foros de discusión y se darán cuenta que hay una gran cantidad de foros donde te enseñan cómo evadir las restricciones de la red, ¿cierto? Donde te dicen cómo puedes utilizar sistemas de mensajería, redes sociales, independientemente de que firewall o dispositivos de seguridad tengan el bloqueo. Y muchos usuarios se convierten en expertos en eso. Si tú les borras un acceso directo de su computadora, se vuelven locos porque no pueden trabajar. Pero son expertos en buscar sitios para descarga de música, descarga de software ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano siempre trata de evadir esos controles, y eso es un problema, aunado, obviamente, a la falta de políticas de seguridad robustas, ¿no? Los passwords, por ejemplo, que son sencillos, estamos hablando, por ejemplo, de que no existen controles de accesos. Todo esto, en conjunto, provoca que las vulnerabilidades de por sí existentes potencialmente sirvan a estos atacantes para lograr su objetivo. Y muchas veces los atacantes, al saber esto, generan una perfilación de ciertos usuarios dentro de la organización. Es fácil, simplemente te vas a LinkedIn, te vas a Facebook y empiezas a ver las características de los empleados, cuáles son sus puestos clave, qué actividades desempeñan, y entonces se escoge a esos empleados para enviarles la información. En este caso, utilizando nombres de archivos, donde los atacantes saben que por el nombre que utilizaron es muy probable que el usuario vaya a abrir ese archivo, ese anexo, al menos uno, ¿sí? Por ejemplo, si se enviara a una compañía un correo electrónico con un anexo que dijera de Excel, que dijera tabla de aumentos salariales 2013, ¿cuántos empleados de una empresa creen que lo abrirían? Realmente la tasa de éxito puede ser muy alta. Entonces, siempre se busca este tipo de formas de penetrar. Es decir, anteriormente, cuando se pensaba en un ataque cibernético, era el hacker evadiendo los firewalls, buscando mecanismos para explotar los servidores y pasar toda una serie de controles hasta llegar a su objetivo. Y para eso se requerían habilidades pues, bastante altas. Hoy día es suficiente, como siempre digo, ¿no? ¿Para qué tiras la puerta si alguien la puede abrir desde adentro? Es mucho más fácil engañar a un usuario para que nos dé el acceso a la red y entonces poder comprometer esa red. Y bien, pues vamos a comenzar con nuestro taller. ¿Cómo un atacante puede en un momento dado tener el acceso a un equipo? Bueno, algo muy interesante es que hoy día existe cualquier cantidad de herramientas en internet que incluso se puede utilizar para penetration testing, y aquí hay una línea muy delgada porque muchas veces no necesariamente se utilizan para penetration testing. Lo que les voy a mostrar es una prueba de concepto de que aún con una herramienta gratuita se puede comprometer el acceso a una red y de esa manera tener la información de un usuario. ¿Quiénes de ustedes conocen la herramienta Backtrack, por ejemplo? Como ustedes saben, Backtrack tiene herramientas que te pueden dar pruebas de penetración para tener acceso o comprometer las redes de dispositivo. Bueno, pues el primer paso o la primera fase es la perfilación del usuario y el compromiso. En este caso, como lo vamos a ver, lo que se busca es que un usuario tenga acceso a una página que contiene un exploit. Han leído ustedes los últimos días
noticias acerca de la cantidad de vulnerabilidades que han crecido en torno a Java, ¿cierto? Y ustedes saben que Java se puede leer fácilmente en cualquier navegador, en cualquier sistema operativo incluso. Prácticamente estamos haciendo exploits portables, que sean capaces de ejecutarse en cualquier plataforma y en cualquier navegador. Vamos a ver entonces el video del compromiso. Como andamos cortos de tiempo, bueno, lo que hice fue algún video. Vamos a mostrar cómo sería esta parte. Entonces, ¿cómo se da la parte del compromiso? En primera instancia, el atacante prepara un servidor en donde va a tener publicados ciertos puertos que van a servir para que en este caso la víctima o el usuario que se conecte de manera reversiva le permita el acceso a su computadora. Lo interesante de esto es que hay una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, el atacante tiene la opción de utilizar canales cifrados de comunicación. Es decir, si yo quiero evitar que un sistema de detección de intrusos tenga la capacidad de ver el tráfico malicioso, entonces pues vamos a manejar una comunicación cifrada. Voy a levantar un servidor falso, bueno, no falso, un servidor HTTPS donde se establezca una sesión SSL y entonces toda la comunicación vaya cifrada. Aquí estoy logrando dos objetivos. Primero, que no se pueda visualizar la comunicación, y segundo, que ante el sistema de monitoreo se vea como una simple conexión a un sitio web en donde se está manejando el tráfico HTTPS. Otras de las características que se pueden encontrar en un ataque de esta magnitud es, por ejemplo, el tipo de código que se utiliza para afectar a la mayor cantidad de usuarios, ¿sí? Aquí estamos hablando de varios factores. Por ejemplo, si yo quiero que mi blanco sea más universal, entonces yo voy a buscar que la plataforma, no importa si es Linux, no importa si es Windows o no importa si es Mac. Es decir, para mí va a ser irrelevante, yo puedo afectar cualquiera de los tres equipos. Y, muy interesante, si mi ataque va a ir enfocado hacia Java, hacia vulnerabilidades de Java, entonces yo puedo utilizar un exploit que pueda servir en cualquier navegador. Es decir, no importa si estoy utilizando Chrome, no importa si estoy utilizando Safari, no importa si estoy utilizando Internet Explorer, incluso la nueva versión, la versión 10. Prácticamente cualquier usuario que pueda abrir un anexo puede ser víctima de este tipo de ataque. Entonces, como podemos ver ahí, tenemos diversos vectores. Otro puede ser el uso de certificados digitales falsos. Yo puedo utilizar un certificado falso, clonado, para poder pues llevar el engaño más allá. Entonces, bueno, ahí tenemos las plataformas. Aquí, bueno, lo hicimos un poquito más rápido, no recreamos todo el escenario, pero el escenario sería, imaginen ustedes, quise utilizar otro navegador para que vean que cualquier navegador puede ser afectado. Y aquí lo interesante es tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando un modelo de engaño basado en un acceso a un sitio de YouTube. Por ejemplo, ¿cómo podría yo engañar en una empresa a un determinado número de usuarios para que entraran a un sitio de YouTube? En este caso, yo puedo, por ejemplo, enviar un correo electrónico con una dirección falsificada, haciendo spoofing de la dirección, diciendo, por ejemplo, que iban a estar publicados los videos de la fiesta de fin de año de la compañía. Por ejemplo, ¿cuántos empleados abrirían ese correo? Obviamente aquí despierta la curiosidad y muchas veces no se va a verificar si la dirección a donde se está accesando realmente pertenece a YouTube. Ahora, las herramientas que nosotros encontramos en Internet tienen la capacidad, por ejemplo, de clonar una página a la que ustedes quieran en 5 segundos. O sea, en 5 segundos yo tengo una página idéntica. Yo ya tendría una página de YouTube en 5 minutos, mi propia página. En este caso, se accesa, bueno, aquí el engaño sería a través de una dirección de correo, una redirección al sitio, y me aparece bienvenido a YouTube. Como la página fue clonada recientemente, pues aparecen videos recientes. El engaño se logra en el momento que al usuario le aparece un aviso de que para poder visualizar los videos necesita instalar un componente de Java, como el que están viendo ahí, ¿cierto?
Yo sé que aquí en Ecuador no pasa y que aquí todos los usuarios se fijan y leen y dicen, no, esto puede ser peligroso. Nada, cancelar, ¿no? Pero realmente en otros lugares en México dirían, oh, un video interesante, necesito el componente Java, instálalo. ¿Sí? Entonces se va a buscar eso, que el usuario caiga en el engaño, piensa que tiene que instalar el componente Java porque lo que le interesa es ver el video. ¿Sí? Y entonces pues lo va a instalar sin problema. En este caso, yo estoy utilizando o estoy aprovechando la ingenuidad del usuario y la confianza del usuario para que el usuario mismo sea quien instale el componente. En realidad ni siquiera estoy explotando una vulnerabilidad, ¿cierto? Simplemente me estoy aprovechando de eso. Automáticamente se genera la conexión del cliente, en este caso de la víctima. El atacante puede tener acceso hacia su computadora completamente, y aquí hay un principio fundamental que no debemos olvidar. Si un equipo de una red es comprometido, ya no es mi equipo, es del hacker, ¿cierto? Si ese equipo está conectado a una red, entonces ya no es mi red. ¿De quién es la red? Del hacker. Entonces el hacker tiene acceso directo a la computadora y puede estar conectado hacia otros equipos, ¿no? Como vamos a ver ahorita cuál es el proceso, el mecanismo. Ahí, por ejemplo, el atacante ya tiene acceso al equipo del usuario, ya puede identificar los archivos que corresponden al equipo del usuario, puede navegar dentro de los directorios del usuario sin problema, descubrir la estructura. Todo esto incluso se puede automatizar a través de script, ¿cierto? O sea, ni siquiera tiene que hacerlo manualmente, se puede hacer automáticamente y exfiltrar, por ejemplo, toda la carpeta de mis documentos en cuestión de segundos, sin ningún problema. En este caso, lo más interesante es que el usuario puede seguir trabajando en su computadora. El usuario trabaja como si nada estuviera pasando. Y, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en la pantalla es una prueba de concepto en donde el usuario ve los procesos, el atacante, y se da cuenta, por ejemplo, que hay un notepad abierto. Y entonces toma el control de esa aplicación. El tomar el control de la aplicación, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir realizar actividades, en este caso, como pueden ser, por ejemplo, la captura de todo lo que el usuario teclee sobre esa aplicación en particular. Es decir, puede habilitar un keylogger sin ningún problema. En este caso, todo lo que el usuario esté escribiendo automáticamente se captura y se exfiltra hacia el equipo del atacante. Entonces, si nosotros visualizamos en el equipo del atacante, bueno, incluso tabuladores, backspaces, todo lo que el usuario haga, prácticamente. Entonces ahí se toma la información y se exfiltra. Listo, todo lo que el usuario tenía. En ese momento es capturado. ¿Sí? ¿Qué otras actividades puede hacer el atacante? Bueno, el atacante pudiera, como ya tiene control del equipo, tomar el control, por ejemplo, de la cámara web. Podría tomar video o podría tomar fotografías del usuario. Ahí, por ejemplo, está tomando, bueno, ahí está tomando un screenshot de la pantalla. Esto le serviría si se da cuenta que el usuario está viendo, por ejemplo, una página bancaria, o que el usuario, por ejemplo, tiene información confidencial en la pantalla, pues simplemente toma un screenshot que se guarda físicamente en el equipo. Otra sería, como les decía, tomar el control de la cámara web, automáticamente tomar al usuario. En este caso tomé el techo porque luego se hace mal uso de las imágenes. Ahí, por ejemplo, estoy activando la webcam. Primero se listan las webcams para ver si en el equipo del afectado existe una webcam. Se toma una fotografía. Ahí está. Sí, en ese momento lo estaba apuntando hacia arriba, pero puede tomar fotografías o puede tomar incluso video. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en este tipo de ataque? Bueno, se puede grabar a través del sistema de audio del equipo comprometido, se puede grabar todo lo que se esté hablando, por ejemplo, en una reunión de negocios, y esa información se va a guardar en un archivo MP3. Entonces ya puedo tener video, puedo tener audio, puedo tener acceso a la información del usuario. Se puede hacer búsqueda de información, por ejemplo, de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sabían que si ustedes tienen un pasaporte escaneado, ese pasaporte pues, puede tener un valor en el mercado negro. Entonces simplemente pues, se hace una búsqueda, por ejemplo, de imágenes
y esas imágenes posteriormente se pueden comercializar. O documentos importantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está haciendo una búsqueda concretamente de archivos JPG dentro del equipo. Y todo esto es muy sencillo porque son plataformas que a través de scripting se pueden automatizar. O sea, yo en cuestión de un par de minutos ya exfiltré la información de cualquier cantidad de equipos que en ese momento hayan sido infectados. Entonces imagínense que en un ataque se enviaron 100 correos electrónicos a usuarios de una empresa. Supongamos que de esos 100 usuarios, solamente 10 usuarios cayeron en el engaño. Y de esos 10, solamente 5, en un momento dado, fueron potencialmente comprometidos. Mi pregunta aquí es, en un universo de una empresa de 5.000 empleados en una red global, ¿cuántos usuarios comprometidos o cuántos equipos comprometidos se necesitan para que un atacante pueda tener acceso confiable y exitoso a la red? Realmente se necesita uno. Por eso las tasas de éxito son muy altas. Bueno, aquí muestra un poquito más de búsqueda de información. Un poquito. Ahí, por ejemplo, está navegando la estructura del equipo de la víctima. Y entonces, por ejemplo, aquí descubre que hay un directorio que se llama confidencial. Si se lista la información, bueno, ahí hay un archivo de texto que dice Bank Info y otro que dice Prototipo 2012, que puede tener a lo mejor información corporativa importante, secretos de propiedad industrial, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, se está haciendo la exfiltración o extracción de un archivo de texto. El archivo de texto se está descargando del equipo de la víctima hacia el equipo del atacante. ¿Sí? El archivo se descarga y en ese momento el atacante ya tiene acceso a la información. ¿Sí? Entonces esto nos da una idea de la capacidad del atacante para tener acceso a nuestro equipo y realizar labores de ciberespionaje, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, partiendo de este punto, ¿cuáles son esas fases que pudimos identificar? En primera instancia, se realiza un proceso de reconocimiento, ¿cierto? El proceso de reconocimiento es perfilar primero a la empresa objetivo, si es que se trata de ciberespionaje o si se trata de algún tipo de acción con características probablemente de ciberguerra. Sería perfilar la organización o institución que se quiere afectar, los usuarios y el método que puede utilizarse. Los más comunes y los más utilizados son correo electrónico, pero también puede ser, por ejemplo, por infección vía pendrive o USB, como sería el caso de esto. A partir de ahí, el atacante busca la intrusión inicial en la red. Es decir, lo que me interesa es que uno solo de los usuarios me dé el punto de acceso a la computadora. En ese momento, la convierto en mi computadora. A partir de ahí, obviamente, el atacante requiere un acceso permanente, ¿cierto? Porque no va a estar explotando vulnerabilidades cada vez que quiera accesar a la red. Normalmente, ¿qué tipo de acciones realiza? Realiza acciones que le permitan que incluso cuando el usuario reinicie el equipo, el propio usuario, la víctima, el equipo del usuario, me busque a mí como atacante y haga la conexión inversa. Eso es lo interesante. La conexión ya no se hace del atacante a la víctima. Siempre la víctima va a buscar al atacante y le va a decir, hey, aquí estoy, listo para todo lo que necesites, ¿no? Ahí es donde comienza el proceso de bootnets, ahí es donde comienza el proceso de acceso a otros equipos. Probablemente se va a robar la información de las credenciales de los usuarios y, muy importante, se va a comenzar la instalación de utilerías. Es decir, se van a empezar a instalar programas que permitan al atacante una mayor capacidad y una escalación de privilegios. Ahora, aquí hay un punto y un factor que es fundamental. ¿Qué sucede si en el equipo infectado o atacado realmente no existe información importante? ¿Significa que el atacante fracasó? Realmente no. ¿Por qué razón? Porque al atacante realmente no le va a importar eso. Comienza otro proceso y otra fase que se llama movimiento lateral. ¿Qué consiste? Voy a buscar cuántos equipos hay en la red o en el segmento de red que estoy. Incluso para los que se dediquen a pentesting, hay un proceso dentro del pentesting que se llama VLAN hopping. ¿Qué significa? Como atacante yo voy a brincar de una VLAN a otra. O sea, yo puedo y tengo la capacidad de ir saltando de redes a redes. O sea, aquí no importa que la red esté segmentada.
En ese punto, yo busco mantener la persistencia, es decir, que me pueda conectar permanentemente. ¿Qué es esto? Movimiento lateral, ¿sí? Y aquí pues se puede utilizar, ¿qué sucede si yo descubro que hay un servidor de SQL? ¿Qué es más fácil? ¿Atacar un servidor SQL desde afuera de la red o desde dentro de la red? Desde dentro, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, el atacante en ese momento tiene la capacidad, si él quiere, si es una red de Windows, de crear usuarios en Active Directory con privilegios administrativos, simplemente con un comando. Desde el equipo afectado, desde el equipo de la secretaria, se puede conectar al servidor de Active Directory, crear un usuario con privilegios administrativos y utilizarlo para infectar otros equipos. Ante todo esto, lo que nosotros necesitamos es un nuevo modelo de protección, ¿cierto? Que sea más proactivo y menos reactivo. Es decir, yo no me puedo esperar a que el atacante se haya llevado el 80% de la información para realmente poder tomar una acción. Como hemos visto, muchas veces, desgraciadamente, las amenazas se detectan cuando ya causaron un daño importante. ¿Cómo sería este modelo proactivo? Dimitri mencionaba hace rato que muchas veces se piensa que con tener instalado un antivirus, un firewall, un IDS en la red, ya estamos totalmente protegidos. Sabemos que esto no es verdad, se necesita otro tipo de acción, otro tipo de actividad. En este caso, tiene que ver mucho el monitoreo. Kaspersky tiene uno de los mejores motores de detección que existen en el mercado y que se basa precisamente nada más en firmas. ¿Sí? Utiliza una heurística, utiliza métodos que le ayudan a, en base a ciertos patrones, identificar como que algo malo está pasando ahí, aun cuando no sea completamente reconocido. Entonces se requieren nuevas capacidades que puedan integrar, por ejemplo, firmas, que puedan integrar listas donde diga, hey, aquí se está tratando de hacer una conexión a un URL que tiene una lista y que aparentemente tiene historial de robar información de los usuarios, ¿no? O de provocar cierto tipo de ataques. Y, muy importante, la correlación. En un equipo, en una red, perdón, de 5,000 equipos, tú no puedes estar atajando casos aislados. Por eso necesitas identificación de topologías vulnerables. ¿Cómo se hace esto? Bueno, necesitas generar un proceso que esté basado en simulación de ataques. O sea, tus pruebas de penetración tienen que ser realmente el escenario de un ataque. O sea, no simplemente correr un escáner de vulnerabilidades y generar un reporte y asustar al dueño para que invierta más. Se trata de buscar realmente cuáles son las amenazas potenciales y, a partir de ahí, realizar un concepto de inteligencia de seguridad. ¿En qué consiste esto? Yo tomo toda la información que me toma mi antivirus, toda la información que recolecta, tomo toda la información que estoy tomando de los IDS, de los IPS, y a partir de ese momento yo comienzo a hacer un proceso de análisis. Por ejemplo, ¿qué se tendría que hacer en el caso que se presente un ataque como el que nosotros vimos? Primero, que el sistema de detección de intrusos vea que hay algo sospechoso, ¿cierto? En ese momento se realiza un procedimiento que se le llama de primera respuesta. ¿Cuántas empresas conocen ustedes que tienen procedimientos de primera respuesta? Reales. O sea, tú sepas que hay un procedimiento y se detecta algo, se sigue. Normalmente, ¿cuál es el procedimiento? Ah, tú lo conoces. Ok. Bueno, por ejemplo, pero si estamos hablando de todas las empresas que conocemos, pues el número es bastante bajo. Y tomamos en cuenta otro detalle, que esos procedimientos realmente se llevan a cabo. Ese es otro. Y otro factor, bueno, que el procedimiento no sea tener a alguien que salga corriendo, dando vueltas, gritando de que nos han atacado, ¿no? Ese no es un procedimiento de primera respuesta. Aquí lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, si se detecta que un equipo fue atacado, pues parte de estos procedimientos de primera respuesta es identificar cuál pudo haber sido el blanco de ataque, ¿cierto? Si se sospecha que un equipo en particular pudo haber sido el blanco de un ataque, entonces se tiene que analizar varios factores, ¿sí? ¿Cuáles son los indicativos de que un ataque se presentó? Tenemos que tomar en cuenta procesos sospechosos, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta programas que pudieran estar instalados sin el conocimiento del usuario.
tenemos que tomar en cuenta tráfico de red. Tenemos que tomar en cuenta entradas de registro añadidas, ¿sí? Para esto, nosotros tenemos que hacer una recopilación de evidencia, ¿cierto? Ahora, aquí hay otro factor. En las empresas realmente no existe una cultura de manejo de la información desde el punto de vista forense, ¿cierto? Esto nos lleva a que normalmente la primera reacción sea desconecta el servidor y formatealo. Digo, el miedo muchas veces es, pues ¿sabes qué? Pues formatealo. ¿Tiene respaldo? Sí. Ah, bueno. Entonces formatea, recupera la información y ya estamos arriba de nuevo. Imagínense, ¿cuál es la posibilidad de que el equipo pueda volver a ser comprometido? Mientras no conozcamos la causa del compromiso, son altísimos. Entonces, el procedimiento empieza con la inserción primero de herramientas o utilización de herramientas que me vayan a permitir precisamente detectar esto. Ahorita lo ponemos. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando del tráfico de red, uno de los primeros procesos que nosotros podemos establecer es algo que se llama una línea de tiempo, ¿cierto? Esa línea de tiempo nos va a ayudar a hacer ¿qué cosa? A determinar qué tipo de situaciones se pudieron haber presentado. Una muy buena fuente de información es el tráfico de la red. Normalmente, si nosotros estamos monitoreando el tráfico de la red, comparen ustedes con estar grabando con una cámara de video, ¿cierto? Cuando se presenta un incidente, ¿qué es lo primero que pide la policía? La cinta de lo que pudo haber ocurrido en determinadas horas. Entonces lo que hacemos es, tomamos esa cinta de información de la red y entonces nosotros empezamos a identificar a través de filtrado de protocolos y a través de la extracción de información que pudo haber sucedido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una línea de tiempo en donde nosotros podemos filtrar por tipo de protocolo o servicio, por todas las IPs que hayan formado parte de alguna conexión, por ejemplo externas e internas. Yo darme cuenta el equipo sospechoso a donde se pudo haber conectado y yo empezar a identificar ese tráfico. Por ejemplo, si yo quiero ver todo el tráfico de esta IP, automáticamente lo selecciono y me dice, bueno, esta IP se ha conectado en este mes y esta es la información que se extrae, es la información que se manejó. Porque no descartemos que muchas veces la amenaza es un empleado interno, ¿cierto? Que esté enviando información hacia afuera. Por ejemplo, yo puedo visualizar si el usuario envió un documento, el tráfico de red me permite reconstruir el documento y yo lo puedo visualizar tal cual. Otro factor es que, por ejemplo, si pudo haber comunicaciones sospechosas, digamos a puertos IRC o a otro tipo de servicio, yo puedo de la misma manera detectar tanto la comunicación que se llevó a cabo como la información que pudo haber sido enviada. Yo puedo filtrar por servicios, por ejemplo, a este puerto, ¿sí? O puerto 80, dependiendo. Yo puedo ver el tipo de navegador que se utilizó. Por ejemplo, aquí en este caso se utilizó Mozilla. Si yo quiero ver toda la información que se manejó por Mozilla, yo puedo ver las páginas web que se pudieron estar navegando desde ese equipo. ¿Sí? Los documentos, tal como los ve el usuario, así los puedo ver. Y si, por ejemplo, se realizaron actividades con algún otro tipo de herramienta, de la misma manera yo lo puedo visualizar. Por tipo de contenido, por ejemplo, si se fijan que aquí tengo un PDF, todos los PDFs que han estado circulando en la red, por ejemplo aquí tengo uno del Departamento de Justicia y se puede visualizar tal cual. Este tipo de análisis me va a permitir correlacionar situaciones, tráfico y en este caso comunicaciones que se hayan dado hacia determinado punto. Si yo por ejemplo descubro que estos documentos fueron trasladados o fueron enviados hacia un servidor con una IP que se identifica, está radicada en un país extranjero,
si yo reviso las conexiones hacia empresas con las que yo puedo tener negocios o operaciones y en ninguna aparece esa relación, entonces me puedo estar enfrentando a un posible ataque, ¿cierto? A un posible robo y exfiltración de información. Ahora, ¿cuál es el reto de esto? El reto es que, por ejemplo, yo tuve esta información porque probablemente viajó en texto plano. El tema es qué sucede si la información va cifrada. Tengo que hacer todavía un análisis mucho más profundo, mucho más avanzado. Tengo incluso probablemente que usar técnicas de intercepción en medio para poder realmente recibir yo primero ese tráfico y después poderlo enviar, ¿no? Entonces, de esto se trata, de utilizar todas estas herramientas y tecnología. Incluso, miren, yo puedo por geolocalización saber los países hacia los cuales ha sido enviada cierta información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto ante estos escenarios es crear una cultura y crear procedimientos necesarios para poder hacer inteligencia de información que ya no solo consista en detección de intrusos o en configuración de firewalls o revisión de logs, sino que vaya mucho más allá. Se necesitan analistas dentro de las organizaciones que tengan la capacidad de identificar ataques potenciales con el simple hecho de tomar esta información y darle una aplicación o una habilidad. Tenemos otro reto muy importante y ese reto es el tema legal. Por ejemplo, esta actividad de respuesta a incidente en ciertos países puede ser considerada como ilegal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy viendo las comunicaciones del usuario. Incluso podría tener pena de prisión. Entonces el reto tiene que ver también con los aspectos legales. Si un administrador de red no puede utilizar estas herramientas, pues entonces realmente le estamos atando de mano, ¿cierto? Entonces creo que debe haber un balance entre las capacidades que se puedan tener desde el punto de vista de seguridad y los derechos a la privacidad por parte de los usuarios. Y me gustaría que se quedaran con esta frase. Yo creo que refleja mucho cuál debe de ser el nuevo enfoque de los profesionales en seguridad. Y dice que la más alta técnica es no tener técnica. La técnica es el resultado de la técnica del adversario y tu movimiento tiene que ser el resultado del movimiento del adversario. ¿Qué significa esto? Que hoy día los profesionales en seguridad tienen que tener la capacidad de adaptarse de una manera rápida ante las nuevas amenazas existentes. Dimitri lo mencionaba hace rato. Todas las amenazas que se han descubierto recientemente no fueron creadas el año pasado ni el mes pasado. Son herramientas que se estima, según la información que se obtuvo, que pudieron haber sido creadas hace años. Significa que en el paso de los años pueden existir herramientas mucho más avanzadas, pueden existir técnicas de ataque y de evasión mucho más sofisticadas. Si una organización no tiene la capacidad de poder adaptarse y crear esquemas que le ayuden a identificar esto, entonces prácticamente queda indefensa. Muy bien. Bueno, pues les quiero agradecer la atención. Si tienen este tiempo de 15 minutos, pueden también hacer sus preguntas a Roberto, para él, solo la presentación de él o a mí, si yo mi presentación, como les gusta. Yo voy a ver si quieren pasar los micrófonos, pueden, por favor. En uno de los puntos que habéis mencionado en la presentación, me gustaría saber también cómo se podría falsear la URL en el caso de la conexión a un sitio que falsea el YouTube. ¿Cómo está? Se puede falsificar la URL. Por ejemplo, en dispositivos móviles como iOS se ha visto que es muy sencillo falsear la URL. Entonces, en la URL del dispositivo dice gmail.com y resulta que estamos en otro dominio. Sí. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, es que si te fijas, en realidad las herramientas de análisis trabajan a nivel de TCP/IP. O sea, tú puedes enmascarar, incluso con el envenenamiento de NS, tú puedes falsificar una URL, pero a nivel del navegador del usuario. Si tú te vas a nivel de TCP/IP, obviamente tiene que existir una conexión auténtica. Entonces tú puedes ver una dirección de origen y una dirección de destino. Incluso tú a nivel de análisis de la red puedes darte cuenta que hay una resolución incorrecta. Entonces, realmente puedes hacer eso. Hay distintas ataques de NSPoofing, hay spoofing, o sea, puedes hacer diferentes cosas. Por favor, ahí. Muchas gracias. En la parte, por ejemplo, en la herramienta dentro de
Kaspersky. ¿Hay alguna situación o posibilidad de detectar los plugins, ese tipo de plugins que den esa situación de romper una vulnerabilidad? O de ejecutar. Bueno, muchas veces los plugins se detectan como código malicioso. Por ejemplo, se reporta malicioso. En el caso de explotación, bueno, ahí tiene la capacidad de la herramienta de detectar que se está intentando realizar algún tipo de explotación de vulnerabilidad. Lo que pasa es que aquí hay un tema. Normalmente las explotaciones de vulnerabilidades se dan hacia vulnerabilidades de día cero, propias de la herramienta, que muchas veces ni siquiera podrían ser tomadas como amenaza. Te pongo un ejemplo: si una aplicación está haciendo una comunicación, tiene la capacidad de hacer una comunicación RPC, el atacante podría utilizar esa característica para realizar un ataque. Entonces, ante el uso cotidiano de la herramienta, pues hay una comunicación RPC y no pasa nada. Más bien sería qué sucede con esa comunicación RPC. Si, por ejemplo, la herramienta, el antivirus, detecta que está habiendo una conexión de red, que se está conectando a una URL que está en una lista negra, pues entonces ahí entraría dentro de un esquema malicioso y entonces sería detectado. También hay una tecnología en Kaspersky 2013 que es detección proactiva de los exploits. De hecho, con la última vulnerabilidad en Java 10.0, que decían, mira, que nadie, tanto así que nadie creía que existía. Cuando yo escribí sobre ella en Twitter, hubo esos pseudo expertos que me dijeron que por poco estoy blasfemando. Después que, sí, cierto que sí hay, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro producto ya la detectaba y no se trataba de firmas, ni firmas inteligentes, sino es una tecnología aparte que nosotros semanas antes habíamos registrado estos ataques que estaban en. Roberto, gracias por tu conferencia. Te cuento, yo soy tesista de aquí de esta universidad, estoy haciendo una investigación de infraestructuras forenses para bancos. Sí. Y según lo que tú dices, bueno, teóricamente es muy bueno ser proactivo en una institución, pero yendo más allá, al lado de las empresas, o sea, hay una brecha muy grande en lo que se refiere, digamos así, la inversión que deben tomar las empresas para lograr tener una infraestructura de este tipo. Entonces, no sé si puedes comentarnos algo respecto a eso, tu experiencia. Sí, bueno, mira, te voy a dar mi punto de vista personal. Muchas veces ni siquiera se trata de inversión. Ni siquiera se trata de inversión. ¿Por qué razón? Porque tú puedes invertir cualquier cantidad de plata en determinada infraestructura de seguridad y todo lo que sea, pero si no hay una estrategia detrás que realmente aproveche las características o que se genere la información necesaria, no va a ser útil. Yo pienso que más que inversión, se tiene que pensar en una nueva forma de pensar, es decir, una nueva forma de plantear las amenazas. Es decir, de saber que enfrente tienes un enemigo, que estás jugando ajedrez con él y que él va a hacer una jugada. Y que tú tienes la capacidad de saber o de imaginar cuál va a ser su próxima jugada para hacer la tuya. Así funciona. Incluso lo vemos con el malware. ¿Qué sucede? Generan una nueva técnica para buscar, para evadir sistemas de detección. Trabajamos en la parte de investigación, lo descubrimos y lo bloqueamos. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Cambian la forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no les va a funcionar, ya no les va a ser útil. Entonces, yo pienso, por eso hablaba de inteligencia de seguridad. Y esto tiene que ver mucho también con investigación. Es decir, el profesional de seguridad ya no solo se tiene que enfocar a lo que le den las herramientas como reportes, a lo que esté sucediendo, sino también tiene que investigar hacia afuera. Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué se está descubriendo? ¿Qué está pasando? Tal compañía de seguridad descubrió vulnerabilidad, aquí se encontró el código fuente y se descubrió que hace esto. ¿Okay? Entonces, el equipo de seguridad tiene que hacer una prueba de concepto para ver cómo funciona, cómo trabaja y cómo puede evitar que en su empresa suceda. Entonces, yo pienso que va más por ese lado. Yo invertiría más en el desarrollo de los profesionales y en escoger en herramientas clave. Okay, no tengo lo suficiente para invertir, escojo herramientas clave que me ayuden a tener la información que necesito para desarrollar la inteligencia. Y saber usarlo. Ustedes saben que no es lo mismo datos que información. O sea, esto se convierte en algo útil hasta que yo le encuentro algún sentido, ¿no? Es mi punto de vista personal. Una última pregunta. Okay. Una última pregunta y luego sí la por favor. Roberto, gracias por compartir nuestra experiencia y conocimiento también. Mi pregunta va como, digamos, como ciudadano de a pie. Soy matemático.
informático, no soy ingeniero, sin embargo estoy muy al tanto de que esto es un problema, o sea, el tema de la seguridad en informática es algo muy importante. A lo que voy es lo siguiente. Tú mencionabas que en realidad todos, yo te digo como ciudadano de a pie, no como profesional, estamos de alguna manera somos víctimas de esto, de pronto ni lo sabemos. ¿Cuál es entonces la solución? El compañero Lino mencionaba, o tú mencionabas que, o sea, en realidad hay instituciones que invierten altas sumas de dinero en seguridad. Pero, sin embargo, a veces esas seguridades no son tan importantes, tanto en cuanto yo, como persona, no sea consciente de que hay personas que están interesadas en información así no sea importante. El hecho es solamente, como tú decías, tener un acceso a un servidor y se acabó. Entonces, de pronto entonces también estamos ahí en el momento de lo que diría yo, la educación en seguridad informática, primero. O en su defecto, no sé si es que también sea un tipo de solución, mejorar, por decir, yo tengo archivos bastantes de texto y los puedo encriptar en mi máquina. Archivos que de pronto sean extremadamente confidenciales de mi trabajo, ¿ya? Y los cuales de pronto puede alguien venir y, sin que yo lo sepa, extraerlos. Si yo los tengo aquí parados, pues no me preocupo, me voy tranquilo al trabajo y de trabajo me voy también tranquilo a mi casa. Entonces, la idea es, o bien incentivo en educar en seguridad, o bien más bien trato yo como usuario común encriptar, por decirte, todos mis archivos. Sí, bueno, mira, concretamente, seguridad no puede estar orientada solamente a un factor. O sea, ¿de qué te sirve cifrar tus archivos en tu computadora si te vas a almorzar y la dejas sin bloquear? Cifrados, pero alguien va a llegar y los va a copiar. Entonces realmente no es la solución. ¿Cuál es la solución? Crear una conciencia y ser responsable con el uso de las tecnologías. O sea, saber que es un conjunto de todo. O sea, no pensar que porque uso Linux no necesito antivirus, por ejemplo, que ese es un error gravísimo. Se piensa que Linux es totalmente superpoderoso. Que tengo Mac y no va a pasar nada. Entonces, primer paso, saber que cualquier plataforma de tecnología es vulnerable. Segundo, tomar la conciencia y ser responsable del uso de tecnologías y combinar. O sea, ok, confidencialidad. Acuérdense que en seguridad hay varios factores, ¿no? Confidencialidad, integridad, bla, bla, bla. Ok. A nivel de confidencialidad, cifro mis archivos, manejo canales de protección cifrada, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel entonces de integridad, firmo digitalmente los archivos, etcétera, etcétera. Es decir, lo vas a hacer en todos los aspectos y eso va a reducir el riesgo de que seas atacado. Te dediques a esto o no, o sea, eso es para cualquier usuario. Si compro un Android, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, tengo que poner un antivirus. Eso es evidente, ¿no? Entonces, realmente sería eso. Muy bien. Muchas gracias. Nos dieron un falso positivo. No está bien. No, bueno, ¿quiere que les muestre el procedimiento de primera respuesta? Había otra pregunta. Bueno, si quieren mientras. Sí, había otra pregunta. Sí, mejor. Yo pienso rapidito, hermano, pregunta. Por ejemplo, si estás hablando de que necesitas hacer un esquema de prevención, ¿cómo me Solo un segundo, hay que repetir con el micrófono por la gente que está traduciendo. Exacto. Mi pregunta es enfocada, por ejemplo, si dices que tienes que tener un sistema de prevención o un esquema de prevención, sí. ¿Cómo lo puedes aplicar directamente si también te hacen ingeniería social? Porque de una u otra manera, si obtenemos de la parte práctica de ingeniería social, el sistema de prevención, ¿cómo se ve enfocado? Acuérdate que hay acciones y hay reacciones. Es decir, hay cosas que tú puedes prevenir que sucedan, hay cosas que tú no puedes evitar que sucedan, pero sí tienes la capacidad de minimizar el impacto. O sea, recuerden que la clave de esto, ¿cuál es? No vas a reducir, perdón, nunca vas a desaparecer el riesgo. Eso es clarísimo. O sea, así todos los años des pláticas a los empleados acerca de conciencia para evitar ingeniería social, etcétera, etcétera, siempre va a abrir aquel que aunque le hayas dicho 10,000 veces que no abre el correo, lo va a abrir. No le des clic aquí y le va a dar clic. No puedes evitar eso.
¿La solución cuál es? Bueno, tú asume que un usuario va a dar clic, tú asume que un usuario va a abrir el correo, y por lo tanto tú tienes que reforzar la parte que te permita a ti darte cuenta a tiempo que alguien lo hizo. Y de esa manera tú poder evitar que se robe la información o que haya un efecto mayor. Yo creo que hubo preguntas de cómo proteger sus datos. Y yo nuevamente quería decir, el punto es que no solamente ustedes son objetivo ahora de los ataques de criminales, sino también de los gobiernos. Por la ley, si ustedes están hospedando sus datos, como servidores de un gobierno extranjero, de forma legítima, ellos tienen acceso a sus cuentas legítimas. Entonces, si la lección es, o no hospedes, lo que no vas a hacer, porque los que yo sepa no existe un correo electrónico ecuatoriano, por ejemplo, o un servicio de cloud, por ejemplo. O si existiera, entonces conforme con que el gobierno del Ecuador tuviera acceso a ello. O cifra todo. En política, encriptado todo, o sea, todo de todo, tus conexiones, tus contraseñas, el disco duro, yo no sé, todo lo que se puede encriptar, encripta. Pero aún así, prepárate entonces para ser una persona bastante sospechosa, que te puedan cerrar la cuentita, que te puedan meter al convencimiento que cuando llegues allí, venga para acá, y vas a tener problemas igual. Entonces, en otras palabras, pues, qué pena decirlo, es que los soldados no son suyos, y nunca lo serán de aquí en adelante. Solo que yo prefiero que estén en las manos de un gobierno que en las manos de un criminal cibernético.